Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el ingeniero Milton Morrison, presidente del partido País Posible, aliado al Partido Revolucionario Moderno, uno de los hombres del liderazgo político que apoya al presidente Luis Abinader. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el señor ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y uno de nuestros destacados líderes del Partido Revolucionario Moderno, el doctor Franklin García Fermín. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. ¿Cuántas razones hoy tenemos que darle al corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina cuando dice que la pobreza en la República Dominicana ha crecido y también el hambre? ¿Por qué le damos la razón? Porque es precisamente por culpa de ese corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández. 12 años desgobernó la nación, 20 años como presidente del PLD, Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo. No impidió la corrupción pública y privada, todo lo contrario hizo. Auspició él en sus 12 años esa corrupción, cuando también desde el 1998 comenzó a recaudar dinero, millones, para su fundación multimillonaria Fundlode, con los empresarios a lo que le daba su gobierno, su desgobierno corrupto, contratos. Es decir, esa miseria creció producto a que nos robaban el dinero de nuestros impuestos impunemente. Pero también los 8 años de Danilo Medina Sánchez, 20 años de Leonel y Danilo defendiendo a tantos multimillonarios sin explicación, producto del saqueo al patrimonio de la nación, y que vamos a ver a muchos de ellos devolver el dinero robado. Hoy lo decimos aquí, no importa que hoy Leonel Fernández quiera, piense o entienda como mitómano, como un político corrupto que se cree sus propias mentiras, que el pueblo dominicano no se da cuenta de que habla con mentiras para confundir a un pueblo dominicano que sabe que ahora, cuando veamos en los tribunales de la República aplicando las leyes y la Constitución de la República, jueces honestos, nos vamos a dar cuenta de los miles de millones devolviendo ya, y otros negociando con el Ministerio Público para que la sanción sea menor. Cuando nosotros vemos a un Leonel Fernández Reina, a un PLD o Fuerza del Pueblo, que es más de lo mismo, donde están exhibiendo a candidatos de que para volver o quieren ser candidatos presidenciales, y todos sin excepción, ni Margarita Cedeño, ni Francisco Javier, o como se le llame, Francisco Domínguez Brito, Gonzalo Castillo, Abel Martínez, gente que llegó pobre al poder, incluyendo Gonzalo Castillo,
también, dicen nuestras fuentes, pues tendrán que demostrar que ellos llegaron multimillonarios y no llegaron quebrados, sin dinero, sino que no llegaron pobres el 16 de agosto del 96, sino multimillonarios. Hoy hay esperanza en la República Dominicana porque el presidente Luis Abinader, ese presidente honrado que tenemos en el Palacio Nacional, decidió desde el primer día en que llegó al Palacio, producto de la mayoría de nosotros, los que votamos por el cambio político, decidió nombrar un ministerio público presidido por una magistrada honesta como Miriam Germán como Procuradora General de la República para que sea independiente. No se involucra, no da órdenes al Ministerio Público. No importa que sean empresarios o sean políticos o sean de antes o de ahora, no tolera la corrupción. Esos son los buenos ejemplos. Por eso le decimos, Fernández, que gracias a Dios el pueblo dominicano se da cuenta que la pobreza en la República Dominicana creció con el crecimiento del saqueo público por parte de miembros del comité político y del comité central de ese PLD o Fuerza del Pueblo, que son más de lo mismo y que llegaron pobres el 16 de agosto, no pagaban impuestos y ahora exhiben millones y ahora se te esconden, no quieren estar en actividades públicas para que no se note su crecimiento económico producto de la corrupción pública y privada de 20 años. Esperemos, y hay esperanza, para no renunciar al optimismo, porque habrá sanción y tendrán que devolver lo robado todo aquel que desde la función pública se dedicó a hacer un patrimonio multimillonario con el dinero de nuestros impuestos de todos. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el ingeniero Milton Morrison, presidente del Partido País Posible y administrador general de DESUR. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el ingeniero Milton Morrison, presidente del Partido País Posible, aliado al Partido Revolucionario Moderno, uno de los hombres del presidente, administrador general de DESUR. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Milton Morrison, presidente del Partido País Posible, aliado al Partido Revolucionario Moderno y además un colaborador que está muy bien valorado por el presidente Luis Abinader en la función pública. Ingeniero Milton Morrison, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría hablar en su condición de presidente del Partido País Posible, la visión que tiene usted del comportamiento de opositores que durante 20 años le robaron, es decir, el dinero de nuestros impuestos a muchos dominicanos, pero además saquearon el patrimonio en la administración pública, muchos de ellos. ¿Cuál es su visión en estos tiempos en que el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina dice que hoy la miseria crece y que los estómagos de los pobres hoy no tienen comida? ¿Qué diría usted? Ante todo, don Guillermo, yo quiero agradecerle nuevamente el que me haya invitado a esta tribuna de la democracia, este espacio que ha servido para el desarrollo de la política social económica del país. Ante la inquietud y la pregunta que usted me hace, yo tengo que decirle lo siguiente. La oposición, esa oposición
que representa el PLD y la Fuerza del Pueblo, que es lo mismo, no tiene calidad moral para hablar ni de este gobierno ni del presidente Luis Abinader respecto a lo que es el combate a la pobreza. Porque ellos gobernaron este país durante 20 años. El presidente Leonel Fernández fue presidente de ese partido PLD durante 20 años. Cuando ellos llegaron a algo que se llama el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en términos del ingreso de las poblaciones, se mantuvo prácticamente igual. Ellos no redujeron pobreza, ellos sí redujeron la pobreza de un grupito que llegó al poder y salieron multimillonarios. Ahora el pueblo dominicano no percibió eso, más bien el pueblo dominicano lo que percibió fueron gobiernos que generaron mucha desigualdad social, gobiernos que hicieron construcciones pero para beneficio de ellos mismos. Ahí están los resultados. Entonces, referirse al presidente Luis Abinader, referirse al gobierno del cambio, eso no se corresponde. Este gobierno, para que usted tenga una idea, en los últimos meses ha estado invirtiendo alrededor de 42.800 millones de pesos, simplemente para darle respuesta a ese sector, a esa población vulnerable, esa población pobre que ha necesitado el auxilio del gobierno central. Es decir, que el presidente Luis Abinader en 2 años ha hecho y ha incrementado las ayudas sociales que esos gobiernos de la oposición del PLD y Fuerza del Pueblo, que es lo mismo, don Guillermo, no se confunda, esos dos dejaron a esta población inmerso en una pobreza. ¿Y qué hizo Luis Abinader? Ha salido en su auxilio y ha aumentado no solo la cantidad de personas beneficiadas, sino el monto, se lo duplicó de lo que ellos dejaron. Entonces, esa no hay es la calidad tarjeta moral. Supérate. Exactamente. Entonces, no hay calidad moral para hablar de eso. Y ahí están los hechos. Ahora, lo que a mí me sorprende, cómo ellos quieren venir a atacar un gobierno que apenas cumple 2 años, en medio de una crisis profunda, que yo ni me quiero imaginar qué hubiese pasado de haber continuado el PLD en el gobierno y nosotros sumergidos en una crisis como esta. Hubiésemos estado como uno de los países de Latinoamérica y en el mundo en de peor posición en términos de lo que es el control de elementos inflacionarios, también el tema de la pobreza y las ayudas. Es decir, que es una bendición. Y la pandemia. Totalmente, exacto. Venir en un proceso de pandemia a gobernar un país como este, con unos gobiernos que lo que profundizaron fue la corrupción, la impunidad y le dieron la espalda a toda una población, yo no me quiero imaginar qué hubiese pasado. Entonces, por eso sintetizo y le digo que no hay calidad moral, porque ahí están los resultados, 20 años versus 2 años, y se nota la diferencia. Ingeniero Milton Morrison, usted que forma parte de esta generación nueva del liderazgo político dominicano, hoy cuando pensamos y hablamos de pobreza, tenemos que hablar del saqueo al patrimonio de todos por parte del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, sus 12 años y los 8 años de Danilo Medina Sánchez. Es decir, el crecimiento de la pobreza por el robo público, por el robo al dinero de nuestros impuestos. ¿Qué dice usted? Don Guillermo, la pobreza y sobre todo tanto la pobreza material como la pobreza espiritual que ha tenido este gobierno, este país más bien, durante esos 20 años que la oposición hoy en día quiere decir como que hizo grandes cosas. Esa pobreza material y espiritual está vinculada con la corrupción, con esa corrupción y esa impunidad que tuvimos durante tantos años. ¿Por qué yo hablo de pobreza material y espiritual? Primero, la pobreza material, porque la gente, ahí están los indicadores, no es lo que ellos decían, porque ellos hay que reconocerle algo, ellos eran buenos pintando y promocionando cosas que no eran ciertas. Ahí ellos son unos magos, en eso es que la oposición es mago, en presentar una percepción que no se corresponde con la realidad. Y entonces la gente se quedó tan pobre o peor que como estaba. Y en términos de la pobreza espiritual, ¿por qué yo me refiero a eso? Porque sucumbieron ante un pueblo que de ellos no pudieron darle un ejemplo de transparencia y sobre todo de honestidad. Y entonces lo que
trataron de perpetuar en esta sociedad como que la corrupción y la impunidad era la norma. Entonces lo que hicieron fue profundizar en esa pobreza espiritual, tratando de llevar a la sociedad dominicana a unos niveles en donde era difícil salir de ahí. Y qué bueno que con este presidente Luis Abinader se está desentando este país. Es por eso yo quiero decirle algo, don Guillermo, y que me escuche el pueblo dominicano muy bien. La continuidad del presidente Luis Abinader, oigan esto, que yo creo que poca gente lo ha enfocado desde este punto de vista. La continuidad del presidente Luis Abinader no es un tema per se por él mismo, no es una situación que nosotros lo necesitamos por Luis Abinader, es el país que lo necesita. Es que el país necesita 8 años de gobierno para que este presidente siga adecentando, siga institucionalizando, siga transparentando, siga eficientizando, porque es la sociedad dominicana que lo necesita. Pero no tolera corrupción. Es decir, sancionamos los 20 años, pero tampoco le toleramos a funcionarios de nosotros que vengan con la corrupción tampoco, sin sanción. Pero es que el ejemplo empieza por la casa. O sea, por eso es que yo digo que la oposición no tiene calidad moral para hablar de nada de eso. Ahora, este presidente sí lo tiene, porque él sanciona, y fíjense cómo recientemente, luego del discurso del 16 de agosto, él enfatiza y le hace un llamado a sus funcionarios diciendo que nadie está a salvo de la justicia cuando comete algo indebido. Es decir, que él tiene la calidad moral, y es por eso que debe llegar ese momento, como está ocurriendo, de que quienes se llevaron el erario público en sus bolsillos y lo tienen por ahí guardado, transformado a través de testaferro en grandes inversiones aquí y fuera del país, tengan que devolver. Porque no se trata solo de la penalización en términos de la justicia y de ir a la cárcel, sino que necesitamos que lo robado vuelva a las arcas nacionales para poder contribuir y seguir desarrollando este país en obra de infraestructura y ayuda a los más necesitados. Señor presidente del partido País Posible, pero también tenemos de todos, opositores diciendo que no hay dinero para pagar las obras que se anuncian o que anuncia el presidente Luis Abinader. Y además, todos sabemos que en esos 20 años y los últimos 8 años del PLD Fuerza del Pueblo, que más de lo mismo, se dejaron 54 hospitales del país cerrados. Además, en medio de una pandemia y en medio de unos resultados de necesidades en todo el sistema de salud que esos 20 años dejaron, es decir, a los pobres abandonados. ¿Qué impacto, entiende usted, tiene hoy que estamos viendo cómo ya entrega al presidente Luis Abinader, nuestro gobierno, nuestra administración, el Hospital Padre Villini, 4 años, más de 4 años cerrado, y hoy está operando y también con alta tecnología? ¿Cómo lo explicaría usted? Mire, lo primero que yo escuché y he escuchado algunos exfuncionarios que hasta dirigieron Hacienda, dirigieron el Banco de Reserva. Daniel hablando, Toribio, bueno, economista, dice. Ya usted lo acaba de mencionar el nombre. Escuché, leí unas declaraciones donde él decía que no había recursos. A mí me extraña porque nosotros tenemos un presupuesto nacional establecido con las fuentes identificadas de más de 1 billón de pesos. 1 billón de pesos, más de 1.000 millones. Más de 1.000 millones de pesos en los cuales el presupuesto nacional se sustenta. ¿Qué significa eso? Que este gobierno tiene ese presupuesto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que aquí se hace más con menos. Por eso es que usted ve que ese Hospital Padre Villini, que estuvo cerrado en los gobiernos de esa misma oposición que está criticando, todos esos hospitales que antes de nosotros llegar al gobierno con el presidente Luis Abinader, el que dirigía el Sistema Nacional de Salud decía que estaba colapsado el sistema de salud de su mismo partido, y este gobierno ha rescatado todos esos hospitales. Es decir, que ha hecho con lo poco mucho más que lo que ellos hicieron. Pero también eso se puede observar en muchas áreas. El tema del agua, oiga lo que este gobierno ha hecho. Una cantidad de acueductos que estaban abandonados
y Así cerca es. de 1.800.000 personas están beneficiándose con el líquido precioso del agua que ha llegado fruto a este gobierno. Pero también si usted se va y observa qué se está haciendo en términos de obras públicas, hay una cantidad de proyectos que se están desarrollando, expansiones de avenidas, de carreteras. 28 obras Exacto. trabajando simultáneamente en los 158 municipios y en las 32 provincias de la República Dominicana. Exactamente, o sea que eso se siente, pero también la ayuda social. Es decir, que aquí se ha hecho, pero mucho, en 2 años. Que ellos obviamente, ese es su rol, lo que la sociedad dominicana no tiene que dejarse confundir. Y le voy a decir algo, una autocrítica a nosotros mismos. Nosotros como gobierno hemos hecho tanto que no hemos todavía promocionado ni vendido lo mucho que hemos hecho, pero eso está ahí. La diferencia de la oposición es que ellos hacían poco y presentaban que hacían mucho, pero nosotros estamos haciendo mucho y lo que tenemos que hacer ahora es proyectar lo mucho que hemos hecho para que la gente lo pueda palpar. Entonces esa es la realidad de lo que La está verdad ocurriendo. es que tenemos un gobernante, un presidente honrado, manejando una administración con eficiencia. Él puso un ejemplo el 16 de agosto en su discurso desde Santiago. Primera vez que ocurre que un jefe de Estado, en conmemoración, en este caso, del 159 años de la restauración, pronuncia de rendición de cuentas su discurso. Pero puso un ejemplo que se puede tocar. Lo que costó el parqueo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Claro. Con ese mismo dinero, menos de ahí, se están construyendo 3 extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué significa eso? Oh, pero eso es un ejemplo contundente y demoledor. Ahí obviamente se demuestra lo que yo le acabo de decir hace unos minutos. Se hace mucho más con menos, porque el dinero no se roba, el dinero se usa de manera transparente, el dinero se usa de manera prioritaria, ubicándolo donde realmente se necesita. Entonces, la revolución de lo que está ocurriendo en el tema de la UAS, pero también yo voy más lejos. Mire, ningún gobierno, oiga que se lo estoy diciendo, en la historia reciente, en los últimos años, había desarrollado más proyectos de manera simultánea en la provincia de Santiago que este gobierno. Oiga eso que le estoy diciendo. Santiago, siendo una provincia tan importante en términos de contribución al fisco del Producto Interno Bruto, no había sido atendido por ninguno de esos gobiernos que están hablando de la oposición. Pero ahora el presidente, la cantidad de recursos. Mire, yo estuve allá hace 2 semanas, reunidos con los empresarios de la ASI, los comerciantes industriales de Santiago de la ASI, que dirige Sandy Filpo. Y a mí de manera directa, él me lo dijo, ningún gobierno había hecho y se había comprometido con el desarrollo de Santiago como el presidente Luis Abinader. Más de 150.000 millones de pesos que están alocados allá. Ahora Santiago va a tener su monorriel, va a mejorar el tema de todo lo que tiene que ver con el tránsito. Se están desarrollando una cantidad de proyectos y eso hay que resaltarlo. Entonces no lo habían hecho, ni siquiera porque allá hay uno precandidato que quiere salir por uno de los partidos que es más de lo mismo. Usted no dice, ha hecho nada. Un multimillonario sin explicación, Abel Martínez, Imagínese que el 16 usted. de agosto del 96 era muy pobre, hoy exhibiendo un patrimonio multimillonario. Todavía no da explicación. Pero a nosotros nos gustaría que usted, como presidente del partido País Posible, nos pueda decir el impacto que entiende usted ha tenido en todo el sector agropecuario el apoyo de este gobierno del cambio presidido por Luis Abinader, que comenzó dándole tasa cero para estimular la producción nacional, para levantarla, porque recibió un país cerrado y el pueblo sin trabajo. ¿Cómo lo ve usted? Mire, y yo voy más lejos. Tasa cero. Y recuerde que esa misma oposición estaba criticando la medida del presidente. No estaba de acuerdo. Sin embargo, no estaba de acuerdo. Y sin embargo, han pasado los meses y el presidente tuvo la razón. Nosotros en términos de la seguridad alimentaria, un factor fundamental para cualquier país, en términos del arroz, eso nosotros lo tenemos resuelto.
La producción que tenemos de arroz es suficiente para abastecer las necesidades propias. Eso no ocurría en los gobiernos de la oposición. Había que estar importando arroz. Acaba de entregarle a los productores de habichuela en San Juan 328 millones. Exactamente. Entonces, lo que son los productos fundamentales, el arroz, la habichuela, la papa y eso, nosotros, el trabajo que se ha hecho en la agricultura es fundamental y un trabajo que tiene que ser reconocido. Este es un gobierno que ha puesto su mirada en el campo y por eso nosotros, más que nunca, en rubros fundamentales de la agricultura y de la producción nacional, tenemos unos niveles de suficiencia importantes, cosa que no ocurría antes, porque usted se acuerda que aquí este era un país donde bloqueaban a los productores nacionales para darle permisos especiales, incluyendo funcionarios, para importar ajo e importar muchísimas otras cosas en detrimento de lo que era el desarrollo del país. Verdaderos ladronazos, como dice el pueblo, que era una base de corrupción que tendrán que rendir cuenta con las importaciones. Pero ¿qué dice usted de un INESPRE que hoy INESPRE es la asistencia a los alimentos baratos al pueblo dominicano? ¿Qué dice usted? Mire, el trabajo que está haciendo INESPRE, y qué bueno que usted, por eso cuando uno tiene un gran entrevistador inteligente y profundo como usted, le va poniendo los temas para el desarrollo mismo. Mire, no podía quedarse el trabajo de INESPRE. INESPRE, que durante los gobiernos, los 20 años de esa oposición que hoy critica, eso era un antro de corrupción, un antro de sobrepoblación de nómina, un antro político, eso no se olvida, eso era un elefante blanco, ese INESPRE. Pero en esta administración, y debo decirlo, ante esa dirección de Iván Hernández, que ha estado ahí, se ha dinamizado. Nosotros tenemos un mercado de eficiencia. Totalmente, mire, se lo digo yo. Y ha logrado establecer una cantidad de mercados de INESPRE. INESPRE está en todo el país. Está INESPRE, en todos los supermercados. En los supermercados, oiga, cosa que nunca se había visto. INESPRE se ha metido en los supermercados, es decir, que la comida barata, ese cartel que existía de que los dominicanos pobres no podían tener acceso directo porque esos intermediarios terminaban encareciendo los productos de primera necesidad, con INESPRE se ha roto ese esquema y eso este gobierno que lo está haciendo. Ingeniero Milton Morrison, usted sabe que con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre del interés nacional, pero analícenos en pocas palabras y con la profundidad en que usted lo hace, estos 2 años de administración del presidente honrado Luis Abinader, es decir, de nuestro gobierno y de la colaboración de ustedes, nuestros aliados. ¿Qué diría usted? Primero, el presidente Luis Abinader, el gran legado que le va a dejar a la sociedad dominicana es el de haber sido un presidente transformador. Un presidente que en términos institucionales está fortaleciendo el país y cuando se fortalecen las instituciones de un país se produce el desarrollo humano y el desarrollo económico esperado. Entonces, el presidente Abinader ha trabajado en la independencia de la justicia, la independencia de los poderes del Estado y eso es un intangible tan poderoso. Y no interviene con ningún ministerio público para salvar a nadie. Para nada. Entonces, eso es un legado importante. Pero aparte de eso, los aportes que ha hecho el presidente para fortalecer el tema de la salud, reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Los esfuerzos que está haciendo el presidente en el tema de la transformación de la policía, fundamental, que no se va a ver ahora, pero en los próximos años es un cambio trascendental. En el turismo. En el turismo, el rescate del turismo, que lo ha dirigido él de manera personal. Fíjense que en todas las grandes transformaciones, inauguraciones, iniciativas, en el turismo está el presidente Abinader. ¿Por qué? Porque es un hombre que conoce mejor que nadie el tema del turismo, pero no en teoría, es que él viene desde hace tiempo conociendo en la práctica y apostando. Entonces, el rescate de la salud, el turismo, la seguridad ciudadana con la transformación de la policía, el tema del agua, la asistencia, el manejo económico y la política también monetaria que maneja el Banco Central. Totalmente, ha controlado el tema de la inflación. Nosotros somos un país de Latinoamérica que en mejores condiciones está a pesar de todos los problemas, porque la gente solo recuerda la pandemia, pero agréguele el tema del conflicto Rusia-Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania. Exacto. Y agréguele todos otros factores, hasta el conflicto ese, las tensiones que se generaron entre China y Estados Unidos con la visita de Pelosi a Taiwán.
todo eso pone al mundo y el mundo económico en situación. Entonces, estos 2 años han sido 2 años donde el presidente Abinader ha hecho realizaciones concretas y ha hecho también promesas, porque le voy a decir algo, esa oposición critica la promesa, pero venga acá, si el proyecto, la inversión no se ha ejecutado, claro que está en proceso, es una promesa, pero dentro de 1 año, dentro de 2, dentro de 3, se va a concluir. Por eso es que yo digo, evaluando estos 2 años, que hay cambios trascendentales que se van a seguir cosechando día a día. Y nosotros como partido, y con esto termino de responderle su pregunta, nosotros como partido País Posible nos sentimos muy orgullosos de ser aliado fundamental del presidente Luis Abinader. Y vamos a hacer, oiga que se lo digo, lo he dicho ya varias veces en este programa como primicia y lo repito, nosotros vamos a ser el primer partido que va a proclamar al presidente Luis Abinader en su proceso de la repostulación para que siga siendo el presidente en el periodo, en el cuatrenio 2024-2028. Hoy no hablamos de Edesur, pero muy pronto lo traeremos para hablar de nuevo de esas transformaciones que usted está llevando a cabo con honestidad y con responsabilidad. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Decirle a ese pueblo dominicano seguir confiando en el presidente Abinader, seguir confiando en este gobierno, porque es el gobierno del cambio, es el gobierno de la gente, es el gobierno del pueblo dominicano. Y exhortarles a todos los dominicanos, decirles, tenemos que sentirnos orgullosos, salgamos con la cabeza erguida. ¿Por qué? Porque tenemos un presidente que nos representa, un presidente eficiente, un presidente transparente, un presidente honrado. Eso nos debe llenar de mucha satisfacción y de mucho orgullo para todos. Ingeniero Milton Morrison, nosotros compartimos casi todo lo que usted dice porque no son palabras. El pueblo dominicano, usted, yo y toda la familia dominicana de todos los colores puede comprobar con hechos las realizaciones que se han venido llevando a cabo en favor de todos. Nosotros les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el ingeniero Milton Morrison, presidente del partido País Posible, aliado al Partido Revolucionario Moderno y uno de los hombres del presidente. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el doctor Franklin García Fermín, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y uno de nuestros destacados líderes del Partido Revolucionario Moderno, brazo político del gobierno. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el señor ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el rector de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y un destacado miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado, el doctor Franklin García Fermín. Doctor Franklin García Fermín, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación para que usted le pueda decir al pueblo dominicano el significado de estos 2 años. Usted trabajando por el fortalecimiento y el mejoramiento de la educación superior en la República Dominicana. ¿Qué podría usted decirnos? Muy buenos días, don Guillermo. Permítame saludar a toda la audiencia que cada domingo sigue Aeromundo a nivel nacional e internacional, porque Aeromundo es una ventana de la democracia dominicana. Muchas gracias. Quiero decirle, don Guillermo, que el gobierno que encabeza Luis Abinader es un gobierno altamente positivo, valorado altamente positivo por toda la sociedad dominicana. Un reflejo de ello fue su discurso
que dirigió a la nación desde Santiago, que ha sido calificado por amplios sectores de la vida nacional como el resultado, ese discurso, de grandes obras de realizaciones de su gobierno. En el orden de la educación superior, don Guillermo, debo decirle que nunca antes un gobierno había hecho tanto por la educación superior en la República Dominicana. Y quiero resaltar, porque podríamos pasar horas señalando hechos positivos a favor de la educación y a favor de la juventud estudiosa. Y te podría decir que en la educación superior en la República Dominicana se ha producido una transformación en estos 2 años, una calidad en el trabajo del ministerio con respecto a las universidades y a las IES del país que trasciende a lo normal, a lo que era corriente en el Estamos sistema. hablando 54 universidades. Tenemos 52 universidades que están funcionando en el país y que el ministerio permanentemente la está acompañando en los procesos de modernización y de mejora. Y ahora mismo, don Guillermo, estamos ejecutando la evaluación quinquenal que le corresponde por ley llevar a cabo al ministerio, y esta evaluación pues va a permitir no solo determinar la fortaleza y las debilidades de las universidades del país, sino que estas universidades tendrán que presentar proyectos, programas de mejora en el que el ministerio le dará seguimiento para que las debilidades que afloren en esta evaluación se conviertan en fortaleza, para que la educación superior en la República Dominicana cada día se eleve, para que nuestros egresados cada día sean de mayor calidad y contribuyan con el desarrollo del país, como lo ha requerido desde un principio que llegamos al gobierno el presidente Luis Abinader. Pero hay una respuesta que podemos comprobar todos los dominicanos de todos los colores. Reconocimiento internacional para la carrera de medicina. Ya no la reconocen no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa. ¿Cómo usted lo explicaría? Bueno, fíjate, don Guillermo, que eso es tan real lo que usted señala, que después de 17 años que no se valoraba a las escuelas de medicina de la República Dominicana en los Estados Unidos, logramos a través de un trabajo intenso, de gran capacidad, de mucha dedicación, contratamos expertos internacionales y esto permitió que las autoridades de educación médica de los Estados Unidos aprobaran la comparabilidad de las escuelas de medicina de la República Dominicana con las escuelas de medicina de los Estados Unidos. Eso significa entonces que norteamericanos pueden venir a estudiar medicina en la República Dominicana y en Estados Unidos se los reconocen. Perfectamente. Es decir, además del prestigio que nos da como país en el mundo, esto permitirá que jóvenes de cualquier parte del mundo y de los Estados Unidos vengan a la República Dominicana, puedan accesar a préstamos federales en los Estados Unidos y venir a estudiar a las universidades, a cualquiera de las 11 facultades y escuelas de medicina que tiene la República Dominicana, porque ya están acreditadas
por las escuelas o por el sistema de enseñanza de las carreras médicas en los Estados Unidos. Esto es la primera vez que ocurre y ha ocurrido en estos 2 años de nuestra administración con nuestro presidente Luis Abinader y con usted como ministro. Así es. Y mire, don Guillermo, nosotros aumentamos las becas nacionales e internacionales. En el país, en estos 2 años, se han otorgado más de 20,000 becas para un aumento de un 20% del número de becas otorgadas en este país en estos 2 años de gobierno de Luis Abinader. Y esa más de 20,000 becas otorgadas por el gobierno es con el mismo presupuesto. O sea que no hemos tenido un aumento del presupuesto, todo lo contrario. Fruto de la crisis, tanto de la pandemia y ahora la guerra de Rusia con Ucrania, todo el mundo está viviendo una situación de dificultades. Y sin embargo, nosotros, desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, hemos eficientizado los recursos que maneja el ministerio. Ahora vimos, ministro Franklin García Fermín, una cantidad importante de jóvenes dominicanos becados para salir del país. Están saliendo Alemania, Estados Unidos, Francia, Suiza, Reino Unido, además de Francia, por ejemplo, otros países de América Latina como México. Estamos enviando más de 2,000 jóvenes a estudiar al extranjero, que evidentemente hay otros grupos que están regresando ya, que se fueron cuando nosotros llegamos, pero ya están terminando, que están regresando desde España, desde Israel, desde Brasil, desde México, desde Costa Rica. Y a esos Honduras, dominicanos, a esos estudiantes que regresan ya graduados, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología los va a apoyar. Sí, tenemos una oficina que se encarga de darle seguimiento para colocarlo, primero determinar que llegaron, ¿verdad? Porque tienen que regresar a vivir al país por lo menos 2 años. Si después de ahí quieren irse a trabajar al extranjero, lo pueden hacer, pero los 2 primeros años tienen que hacerlo aquí en el país. Y nosotros siempre tratamos que se quede para todo, para siempre, porque son capacidades que el gobierno, que el Estado ha hecho una inversión y evidentemente esa inversión tiene que ser aprovechada por el país. Por eso tenemos una oficina que se encarga de darle seguimiento a los egresados. Doctor Franklin García Fermín, el presupuesto que usted maneja y ha venido manejando en estos 2 años, ¿cuál es la incidencia que tiene? ¿Cuál es la importancia, es decir, para contribuir al mejoramiento de la educación superior en la República Dominicana? Mire, ¿qué diría usted? Mire, don Guillermo, fruto de la crisis mundial por la pandemia, la COVID-19, como he dicho, la guerra Rusia-Ucrania, nosotros nos hemos manejado, porque así ha tenido que hacerlo el gobierno con todos los órganos públicos, con el mismo presupuesto que encontramos cuando llegamos. Y eso, sin embargo, no ha sido óbice para que el ministerio, como ya señalé, que hemos aumentado las becas en un 20%, o que casi 50,000 jóvenes se están formando y se han formado en inglés de inmersión y en otras lenguas que hemos agregado, como el francés y el portugués, que estamos formando jóvenes de distintos lugares, y vamos a ampliar la cobertura de la enseñanza del francés. Por ejemplo, en la región este del país ya estamos haciendo contacto con universidades dominicanas que tienen presencia en el este
para ampliar la cobertura de la enseñanza del francés. Pero también podríamos señalar el hecho de los aumentos que hemos hecho en el área de la investigación para desarrollar la ciencia y la tecnología en la República Dominicana. Y todo esto, don Guillermo, lo hemos hecho con el mismo presupuesto que encontramos. Ahora, ¿cómo lo hemos logrado? A través de la transparencia, a través de lo que nos pide el presidente de la República permanentemente, que nos dice, eficienticemos el gasto, la inversión tiene que ser eficientizada, hay que gastar en lo que es necesario para desarrollar el país, no podemos hacer gastos superfluos, y eso, pues evidentemente, ha dado su resultado. ¿Cuál es el apoyo que da el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que usted dirige con los laboratorios? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que cuando llegamos al poder no estaba finalizado su construcción, su planta física? Mire, don Guillermo, el presidente Luis Abinader, desde el mismo momento que llegó al gobierno, una de sus primeras decisiones fue apoyar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Así es. Cuando llegamos, la universidad requería tecnología para poder cumplir con la formación de sus estudiantes. Y el gobierno le entregó, lo recuerdo porque acompañé al presidente a la UAS, 234.5 millones de pesos. De entrada. Para que la plataforma tecnológica de entrada, y apenas el presidente tenía 2 o 3 semanas en el gobierno, y a partir de ahí, el gobierno, tanto de manera directa el presidente, como a través del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, le entregó a la UAS más de 3.500 millones de pesos. En adición, oiga esto, en adición a los casi 10.000 millones que es el presupuesto que tiene asignado por ley la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Si a esto le agregamos, don Guillermo, que se están construyendo ciudades universitarias en Baní, en Asua, en Neiva, en Atomayor, en Cotuí, y se aperturó la universidad en Dajabón, y se aperturó también en Elías Piña. O sea, no hay en la historia, yo tengo calidad para afirmar esto, porque por más de 30 años, casi 35 años, fui profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y fui durante más de 15 años miembro del Consejo Universitario, llegando a la más alta posición que la de rector. O sea, yo conozco la historia del agua. Ningún gobierno ha invertido o había invertido tanto dinero a favor de la educación pública como lo ha hecho Luis Abinader. El equipamiento del laboratorio, por ejemplo, de la UAS, ¿cuándo lo tenemos? Bueno, ese es uno de los edificios famosos que construyó el expresidente Leonel Fernández. Como se habla del famoso parqueo, que no sirvió para nada. Todavía, a más de casi 15 años que se construyó ese parqueo, no se le da un uso, porque era innecesario. Ese parqueo no era necesario. Está demostrado en los hechos. Más de 15 años y ese parqueo no tiene uso. Y construyeron ese edificio tecnológico y lo que entregaron a la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue un cacarón, porque lo que le interesaba era construir, y ya sabemos para qué, porque muchas de esas construcciones estaban sobrevaluadas. Los equipos, el equipamiento, ¿cuándo usted cree que lo tendremos? Muy pronto. Usted puede estar seguro que muy pronto el gobierno que encabeza Luis Abinader va a tomar decisiones para que ese edificio de alta tecnología que necesita el país
para formar ingenieros al más alto nivel, tenga todos los equipos necesarios. Doctor Franklin García Fermín, hablar de la educación superior, estamos hablando de cuántos miles de estudiantes tenemos en todo el país y cómo ha venido creciendo esa matrícula en estos tiempos. Mire, don Guillermo, más de 618,000 estudiantes cursan carreras a nivel de grado, a nivel técnico superior y a nivel de posgrado en la República, es decir, en las universidades de la República Dominicana, lo cual debe hacernos sentir orgullosos y lo cual también es un logro del gobierno de Luis Abinader. Fíjese que cuando llegamos al gobierno en agosto del 2020, la deserción llegaba casi al 40%. O sea que de cada 100 estudiantes, 40 desertaron. Y ahí también vino el presidente, creó el bono estudiantil, dispuso 200 millones de pesos para que esos jóvenes reingresaran de nuevo al sistema de educación superior. Y hoy el número de estudiantes universitarios supera lo que la cantidad de antes de las pandemias, que es donde debe hacerse la comparación. Por tanto, todavía no hemos salido de la pandemia. Tenemos la guerra, que es una situación difícil la para el mundo. crisis económica, comercial, mundial. Del mundo, con esa guerra. Estados Unidos, todo el mundo hoy mismo está impactado por esa guerra. Pero de una manera terrible para países que son potencias. Y sin embargo, nosotros aquí, los efectos han sido bajos. Porque el presidente ha tomado medidas heroicas. Y una muestra de ello es que el número de estudiantes universitarios ha aumentado, a pesar de que estamos viviendo en esta crisis. Ahora, eso se ha logrado porque es un gobierno que está interesado en apoyar la educación en todo el sentido. Porque si hablamos de la educación preuniversitaria, nadie puede negar los grandes esfuerzos que viene haciendo el gobierno para mejorar todo el sistema de educación en la República Dominicana. La educación técnica, la educación preuniversitaria y la educación universitaria, que es todo un sistema. Y eso están ahí en las inversiones que hace el gobierno y en el seguimiento que de manera personal le da al presidente. Es decir, que no ha habido un presidente en la historia, por lo menos contemporánea, que haya hecho tantos esfuerzos para mejorar la educación como lo ha hecho Luis Abinader. Doctor Franklin García Fermín, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero usted además es uno de nuestros líderes en el Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo califica usted 2 años del presidente Luis Abinader? Es decir, ese presidente honrado, gobernando a los dominicanos, buscándole soluciones en lo económico, en lo social, en lo sanitario, es decir, en la salud, como en la educación. ¿Qué diría usted? Bueno, don Guillermo, los organismos internacionales, que no dependen de nosotros, nos han dado una panorámica de estos 2 años de gobierno de Luis Abinader. En el área del turismo, que es una de las bases fundamentales del desarrollo de este país, los organismos que tienen que ver con el turismo a nivel mundial han reconocido al presidente Luis Abinader. Y hoy el turismo está en mejores condiciones que cuando llegó la pandemia. Es lo mismo que ocurre con la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud le da un reconocimiento al presidente porque República Dominicana es de los pocos países que fue exitoso
en enfrentar la pandemia, la COVID-19. En el orden económico, la CEPAL, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Interamericano, el BID, el Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales establecen que la economía del país marcha bien. Y no es solamente porque algunos quizás critican los números sin fundamento, critican los números que da el Banco Central de la República Dominicana, que son números reales. ¿Cuál es la inflación que tiene el país? Hay inflación, claro. ¿Y en qué parte del mundo en este momento no hay inflación? Vayan a España para que ustedes vean que más del 14% la inflación, y aquí la tenemos mínima, reducida. en Estados Unidos. En Estados Unidos, que es una potencia. ¿A cómo está el galón de gasolina? Bueno, pero usted sabe que el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, hoy vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, que es lo mismo para nosotros que el PLD, porque él fue por 20 años presidente del PLD, con corrupción pública y privada, dice que ha crecido ahora la pobreza. ¿Qué dice usted? No, que eso es irreal. Que él habla mentira, como ha hablado mentira toda su vida. Desde que se ¿Y no instaló, sería que esa pobreza creció con la corrupción de esos 20 años? Ahí sí creció. Ahí creció y están los datos. Y aquí ha crecido el empleo en estos 2 años de gobierno, que es una de las maneras, don Guillermo, de enfrentar la pobreza, es la generación de empleo. Y por eso hoy, a pesar de la crisis, que hay que machacarlo para que la gente lo entienda, a pesar de la crisis, el empleo ha crecido en la República Dominicana en estos 2 gobiernos de Luis Abinader. Doctor Franklin García Fermín, el tiempo se nos ha vencido, pero queremos permitirle, como siempre, a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. Cómo no, don Guillermo, les reitero mi agradecimiento por siempre permitirme llegar a esta tribuna que es Aeromundo, una línea bien definida, bien trabajada, bien elaborada por usted en este programa, que es una ventana de la democracia. Yo le felicito, quiero felicitarle. Muchas gracias. Quiero decirle, don Guillermo, a usted y a todos los amigos que nos siguen, que hay que apoyar la gestión de gobierno de Luis Abinader, porque es una gestión de gobierno inspirada en la decencia, lo primero, en la decencia, muy importante, en un país donde la corrupción ha sido la regla y no la excepción. Un gobierno en el que el jefe de Estado, el jefe de gobierno, está inspirado en hacer un gobierno altamente positivo a favor de todos los dominicanos. Un hombre que no cobra salario, o sea, no le interesa, su único interés es hacer las cosas bien. Y eso hay que valorarlo, eso hay que asumirlo. El pueblo dominicano tiene que asumirlo. Y no puede perder la oportunidad de un hombre que realmente está inspirado en el pensamiento de Gregorio Luperón, que gobernó este país por 1 año y nadie pudo señalarle un hecho impropio. Inspirado en Juan Pablo Duarte, en Mella, en Sánchez y en los prohombres y promujeres que han aportado por este país. Entonces, eso hay que valorarlo. Yo exhorto al pueblo dominicano a seguir los lineamientos del señor presidente de la República, Luis Abinader. Doctor Franklin García Fermín, nosotros apreciamos muchísimo esta conversación, para nosotros y para el pueblo dominicano, muy importante,
porque narra los hechos, las ocurrencias que se pueden comprobar como hechos positivos en favor de la educación superior en la República Dominicana, y que usted dirige ese ministerio con eficiencia y con honradez. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Franklin García Fermín, nuestro ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, hoy tenemos que decirle aquí, en esta tribuna al servicio de la democracia y de la libertad, esta tribuna que no ejerce la política de la pasión, sino de la razón, que hoy usted le puede decir al corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, ese que dice hoy, hablando como opositor que quiere volver al poder, que la miseria ha crecido, es decir, la pobreza ha crecido en nuestro gobierno de 2 años. Y nosotros decimos, como lo puede comprobar cada dominicano, que la pobreza ha crecido con el robo de millones y millones de pesos y también de dólares. De estos 20 años de corrupción pública y privada que lo encabeza, decimos nosotros, Leonel Fernández Reina. Usted sabe, presidente Abinader, que cuando ellos eran poder, le decía corrupto, abusador y cobarde. Hoy se lo repetimos porque no rinde cuenta de un hombre que llegó al poder político pobre y ahora exhibe un patrimonio multimillonario con una fundación multimillonaria que desde el 1998 comenzó a recaudar con los mismos empresarios a los que le daba y le otorgaba contratos multimillonarios. Hoy no rinde cuenta todavía, pero tendrá que hacerlo. Pero ahora dice que quiere volver al poder creyendo que el pueblo dominicano no tiene memoria. Sí tiene memoria, decimos nosotros, y tiene medios como Aeromundo para recordárselo. Anda con un grupo de multimillonarios que lo hizo él, tanto en sus 12 años como en los 8 años de Danilo Medina Sánchez. Le han robado el dinero de nuestros impuestos, muchos de ellos que tendrán que rendir cuenta y devolver lo robado. No lo dice Guillermo Gómez, lo van a decir y lo van a demostrar en los sometimientos que vienen. Y además, ¿cuántos de ellos andan por nuestras calles? Y cuando el pueblo lo ve, dice, ese era muy pobre. Y mira ahora la riqueza, el patrimonio que demuestran tener cuando no lo pueden justificar. Por eso, aquí en Aeromundo, señor presidente, luchamos antes y ahora contra la corrupción pública y privada. Por eso no estamos de acuerdo con el robo de nuestros impuestos, pero ni ayer ni tampoco con los funcionarios que se equivoquen hoy. También lo condenamos. Es decir, creemos en el comportamiento del ejercicio honesto suyo. Hoy tenemos un presidente honrado en el Palacio Nacional. No lo teníamos desde hace 20 años. Pues todos los funcionarios tienen que comportarse igual. Y el que se sale de ahí, tenemos que decirle al pueblo dominicano que también es un corrupto y hay que sancionarlo. En estos tiempos de democracia y de libertad, presidente Luis Abinader, lo vemos a usted ocupándose de la crisis económica comercial mundial que impacta a la República Dominicana. Y aquí no hay un solo municipio, ni una sola provincia en la que la mano de nuestro gobierno que usted preside no asista a nuestro querido pueblo dominicano. Por eso las esperanzas son irrenunciables hoy. Por eso nosotros
no renunciamos al optimismo que la mayoría de los dominicanos de todos los colores podemos comprobar el esfuerzo que hace usted como cabeza de nuestro gobierno. Cuántas esperanzas tenemos. Gracias, presidente. Y como siempre, quiero agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y esa clase media que usted, presidente Luis Abinader, no descansa buscándonos soluciones económicas en medio de tormentas económicas provocadas por una invasión de Rusia a Ucrania o por una crisis económica comercial que viene desde la pandemia, es decir, que todavía no ha desaparecido la pandemia, sino crisis económica de materia prima que impacta también en la República Dominicana. Estamos llenos de esperanza porque tenemos precisamente en el Palacio Nacional un presidente honrado. ¿Cuánta falta hizo eso antes? Y hoy lo tenemos. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo al servicio de nuestro querido pueblo dominicano. Aeromundo.